Primero pide, 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 que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este fantástico candado vintage de la marca Yale. Es muy bonito, muy grande, 55 milímetros, muy pesado. Realmente es muy pesado, es mucho más ancho que un candado normal y se nota. Es desmontable, como veis. No sé el modelo. Si alguien conoce el modelo, le agradecería que lo pusiese en los comentarios. Está fabricado en Inglaterra, tiene una pátina muy bonita, como podéis ver, una pátina uniforme. Me encanta este candado. Desde hace tiempo quería tener un candado como estos. No me imaginaba que eran tan grandes y tan pesados, y estoy muy contento de tenerlo en mi colección. No tengo la llave. Creo que no será difícil conseguir un blank para hacerle una llave a este candado. Aquí tenéis el bocallave. Si alguien puede identificar en la referencia de la llave, le agradecería que lo pusiese en comentarios también. Al igual que la edad del candado, no sé la edad que puede tener este candado. Lo he buscado en algún catálogo y no lo he encontrado. No estoy seguro de que sea este, con lo que agradeceré cualquier información. Muy bonito, pero a la hora de ganzuarlo me defraudó. Intenté abrirlo y se abría con mucha facilidad, tanta que era extraño. Lo he desmontado y he visto que estaba lleno totalmente de lentejas, estaba maestrado. Se las he quitado. He cambiado algunos pernos porque los pernos originales estaban limados y no se podían utilizar. Quedaba perno y contraperno dentro del rotor. Al ganzuarlo hubiésemos estropeado el cilindro, los muelles. He conservado los 3 spool que traía, son spool tipo Z. Yo creo que pueden ser los originales, muy divertidos. Pero bueno, intentaré conseguir también pernos originales de este tipo de candado y con esta medida, y colocarle todo pernos originales. Ahora le he puesto unos pernos para poder hacer la apertura y que veáis cómo se comporta. Un candado espectacular para mí. Me gustaban mucho, pero al tenerlo en la mano me gusta mucho más. Vamos a intentar ganzuarlo y si lo conseguimos lo desmontamos, que es también muy interesante ver cómo se desmontan estos candados, y vemos lo que lleva dentro. No es fácil de ganzuar, lo he ganzuado una vez después de hacer la modificación para asegurarme de que funcionaba y abría, y no me ha resultado fácil. El primer perno lo he puesto muy corto, me molesta el tensor a la hora de colocarlo, y ya os digo que no es fácil, me ha costado un rato abrirlo. Se me saltaba el tensor, cosa que es fácil que pueda suceder ahora también. Voy a utilizar este tensor casero y utilizaré dos ganzúas, dos ganchos de Sparrows del kit SSD, muy buenos. Utilizaré el gancho medio para colocar los pernos y el gancho largo para colocar el primero, que va muy arriba, y pego en el tensor haciéndole saltar. Vamos allá, está cerrado, hacemos zoom. Desde el principio, primero nada, segundo pide, hace un clic, tercero nada, cuarto nada, quinto, sexto pide, es muy corto el sexto, ahí he hecho un clic, podría estar colocado, primero, segundo colocado, tercero, cuarto, quinto nada. Vamos a ver el sexto, creo que no está bien colocado, ahí he hecho un clic,
primero, segundo un clic, tercero parece que pide, ha hecho un clic, el primero, perdón, tercero nada, cuarto pide un clic, quinto, sexto, volvemos al primero, el primero pide, voy a cambiar de gancho para poder colocarlo, vamos a ver si puedo subirlo a su sitio, ahí está, he hecho un clic, segundo un clic y caemos en falso colocado, primero parece colocado, segundo, al tocar el tercero se acentúa el falso, da rotación, hace un clic, se ha caído el primero, vamos a intentar llevarlo a su lugar, hace un clic, segundo, tercero, cuarto un clic, hemos perdido el falso, quinto y sexto, vamos a ver ese primero, ahí está, al tocar el primero vuelve el falso, no lo habíamos colocado bien, segundo, tercero parece colocado, cuarto da rotación, lo colocamos, vamos a ver si me va a saltar el tensor, ahí, primero, segundo, tercero, colocado, cuarto, colocado, quinto, da rotación, lo colocamos, que no se salga el tensor y vamos a ver si podemos hacer saltar el arco. Ups, que no siempre salta. Vamos a ver que no se me cierre. Vamos, ahí está. Merece la pena hacerle saltar. Vamos a intentar desmontarlo sin que se salte el muelle y devuelva el rotor a su sitio. Debería de haber vuelto hacia atrás, pero como va muy duro ese muelle del rotor, por ahora aguanta. Voy a meter un tensor ahí, a ver si así podemos sujetarlo. Vamos allá. Quitamos un tornillo lateral. Este tornillo sujeta. Vamos a ver. Aquí tenéis todas las lentejas que llevaba metidas. Fijaros qué cantidad. Sacamos el arco de latón. Y ahora tenemos acceso a un tornillo que hay ahí abajo, ahí está. Tengo poca batería, espero que no se acabe. Si se acaba, pues retomaré el vídeo donde se haya quedado. Ahí está, hay un tornillo. Lo quitamos. Ahora hay aquí. Ha salido antes una bola, ahí está, una bola de acero. La he metido aquí, pero no estoy seguro de que ese sea su lugar. Si alguien sabe exactamente dónde tiene que ir, que lo comente, porque no estoy seguro. Vamos a ver si ahora puedo sacar, que no va a ser fácil, sacar la placa sin que se cierre el rotor. Vamos a ver. Ahí está. Deberíamos de poder sacar la placa. Ups, casi. Y ahora sacamos el rotor. Hay un muelle ahí abajo. Hay un muelle que es el que vuelve el rotor a su sitio. Y afortunadamente
no nos ha dado problemas. Aquí tenemos el cilindro ganzuado. Vamos a sacar la grupilla. Esa es otra batalla que me ha tocado librar antes. A ver, ahora ya sale más fácil porque la he sacado antes, pero antes me ha costado. Vamos allá, parece que la cosa va bien, no se nos ha cerrado. Le voy a meter una lámina porque si pasa cualquier cosa imprevista, este cilindro no se puede taladrar aquí para sacar los contrapernos y sería un desastre. Ahí estamos. Ya os digo que los pernos es lo de menos porque los he tenido que modificar. Ahora veréis cómo los pernos originales están limados para cortarlos y conseguir meter todo el amastreamiento. Vamos a ver. Ahí están, esa es la codificación que le he puesto. Y vamos con los contrapernos. Este es un perno que he colocado a modo de contraperno. Este es un contraperno normal que traía él. Es difícil diferenciar contrapernos normales, los sustituiré por uno más largo. De las lentejas, aquí está uno de los spool originales, ahora lo veremos con más detalle, tipo seta, muy bonitos, aunque tengo mis dudas también de si son los originales o los ha colocado el cerrajero que amaestró el candado para muy cortos para hacer sitio a las lentejas. Y ahí el último, un perno que he colocado como contraperno. Los muelles todos iguales, muy bonitos, están como nuevos, como podéis ver. Bueno, ahí está. Vamos a hacer un zoom. Bueno, vemos el rotor. El rotor no tiene nada de especial. Está bien hecho. Ahí tenéis el perfil. En el cuerpo tampoco hay nada diferente a lo normal. Y vamos con los pernos. Los pernos originales, como este de aquí, podéis ver. Vamos a ver si hace zoom. Podéis ver cómo están limados. Ahí están rayados, han sido modificados en su longitud. Todos normales, los originales yo creo que eran también todos normales. Estos son dos pernos que he colocado como contrapernos porque no había ningún contraperno original suficientemente largo para estos pernos tan cortos. Y aquí tenemos los tres spool originales con forma de seta, este que tendría una longitud media y estos que son muy cortos, en las posiciones tercera, cuarta y quinta, que son los que dan algo de juego al ganzuar. Bueno, un candado espectacular, como habéis podido ver, desmontable, que eso me encanta, y una pena que no tenga los pernos originales ni tenga llave, pero bueno, le pondremos remedio con paciencia y la ayuda de algún compañero. Esta ha sido la apertura de este Yale de 6 pernos vintage, muy bonito. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.